Vamos a conversar con una persona que ha sido en su momento el ministro de Hacienda y de Finanzas de la provincia de Mendoza durante la gestión del gobernador por la UCR, Alfredo Cornejo, y que actualmente es el diputado nacional por Mendoza, representando a la UCR, pero dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, y él se llama Lisandro Nieri. ¿Qué tal, Lisandro? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Tiene la Unión Cívica Radical un plan alternativo a los economistas o la idea económica que plantean los economistas del PRO? No, a ver, yo creo, bueno, fui ministro de Hacienda y Finanzas, como bien dijiste, de Alfredo Cornejo, pero también de Rodolfo Suárez, ¿no? El actual gobernador, los primeros 2 años antes de asumir como diputado. No, a ver, nosotros conversamos mucho con los economistas, obviamente, de todo el interbloque, y contrario a lo que se dice permanentemente, yo creo que tenemos está bastante en sintonía lo que pensamos, ¿no? Y sí. Digo lo que pensamos y podés ver también cómo hemos trabajado acá en Mendoza, ¿no? Me parece que tenemos que tener un Estado mucho más ordenado, mucho más eficiente. El Estado gasta muchísimo. En Argentina tenemos un Estado que es el doble de lo que era hace 20 años, y yo lo digo, pasamos de un 20% del PBI al orden del 40% del PBI, gastamos muchísimo más, pero lo importante es que los servicios en cantidad y calidad no son mejores, y muy lejos de eso yo me animaría a decir que hasta son peores, pero al menos no han cambiado la calidad de los servicios públicos gastando el doble. Entonces, eso es ineficiencia, eso es mayor presión impositiva, eso es deuda. Y no solo lo digo, ¿no? Eso fue lo que hicimos en Mendoza. Mendoza teníamos una provincia absolutamente desordenada en lo fiscal, y hoy tenemos una provincia con orden fiscal, y se logró en 6 años, mucho menos de 6 años, porque ya en los primeros encontramos el equilibrio fiscal, pero digo, con años en lo económico muy adversos, ¿no? Te pregunto esto porque tiene más valor. Te preguntaba esto, Lisandro, porque me parece que dentro de la idea económica de la Unión Cívica Radical hay como cierta diferenciación en cuanto al manejo que debe llevar adelante una administración de Juntos por el Cambio desde un cariz radical, en lo que es el manejo y el financiamiento del Estado argentino, y eso es diferenciador de la idea tal vez más dura que apunta a los economistas del PRO con las cuestiones del déficit, las cuestiones de ir ya hacia una reforma laboral inmediata, o hacia la apertura de mercados, tal vez que ellos lo enmarcan en volver a comunicarse o a dialogar con el mundo. Y me parece que el radicalismo no tiene economistas con una mirada tan dura en cuanto a esas temáticas. No, a ver, yo no coincido para nada. Yo creo que en los lineamientos generales hay una coincidencia absoluta. Lo digo hoy, lo digo cuando gobernaba Macri, digamos, y obviamente que hay en el camino pequeñas diferencias, ¿no? A ver, cada vez que discutimos un proyecto de ley, cada vez que lo trabajamos, tenemos diferencias dentro del bloque. Imaginémonos también que las están en el interbloque. Pero yo creo que es muy valioso que esas discusiones las demos ahora, ¿no? En un contexto donde, bueno, obviamente creemos que podemos ser gobierno a partir de diciembre del 2023, se está trabajando en eso, se están trabajando en programas de eso, y me parece que es el momento adecuado. No hay que llegar con una alianza electoral endeble que luego tiene resultados en la gestión lamentables, ¿no? Y creo que eso está a la vista en lo que pasó con la alianza 2019 de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y los resultados que están hoy a la vista, que es una gestión que, bueno, absolutamente en déficit con todo lo prometido, todo lo que se planteaba hacer, y que los resultados son totalmente negativos, ¿no? Sí, el presidente Alberto Fernández ayer, por lo que dijo en IDEA, las curvas para arriba, lo dijo 2 veces. Y de hecho hay datos que tienen que ver con la construcción, con la industria automotriz, con el gas, con el petróleo, que dan para arriba. En el recinto, ¿a vos te parece que los diputados coinciden con eso? Y perdón, pero lo voy a citar textual: un diputado oficialista dijo: la gente se está cagando de hambre. Perdón la palabra, pero lo dijo en el recinto un diputado oficialista. Entonces,
Me parece que el presidente también desfilaron, y si bien lo valoro porque es buenísimo, no lo que hizo este gobierno en el presupuesto anterior, que fue un presupuesto absurdo desde donde se lo viera, y ni siquiera fueron a defenderlo los ministros. Esta vez fueron, pero los ministros van con su ficción, ¿no? No sé, escuchamos a un ministro decir que el año que viene va a ser el mejor año de la historia de la obra pública de Argentina. Escuchamos a la titular de ANSES, esto a mí me da vergüenza, pero yo estoy citándolos, por eso aclaro, ¿no? Que un jubilado puede vivir con 29.543 pesos. 29.543 pesos. ¿No? Entonces que lo que percibe hoy el jubilado, esos 43.000 que percibe, es más de lo que necesita para vivir. Me parece que bueno, están desde sus oficinas en una ficción absoluta. Pero bueno, no quiero entrar. Me citaste lo que dijo el presidente ayer en el coloquio de IDEA. La gente no es tonta, no se la puede subestimar, y los resultados están a la vista. También Mansur dijo en el recinto que las jubilaciones han mejorado el poder adquisitivo. A ver, tendría que haber mejorado un 20%, que era la promesa de campaña, ¿no? Por los intereses de la LELIX. Estaría buenísimo, podrían distribuir $500 millones por mes en los 6 millones de jubilados. Pero los jubilados han empeorado absolutamente, los asalariados. A ver, la moneda en Argentina se ha destrozado, la inflación se ha duplicado, y con eso el poder adquisitivo de los salarios, de las prestaciones sociales, de las jubilaciones, de absolutamente todo lo que miremos, ¿no? ¿Vos creés que los dirigentes del PRO, y acá separo a la Unión Cívica Radical, vos creés que los dirigentes del PRO, si querés sumarlos, bueno, son una coalición conjunta, creés que la mirada de hacer como una especie de parteaguas y creer que todos estos datos negativos que vos me decías de la administración de Alberto Fernández tienen que ver por el desmanejo, tal vez de la gestión de la presidencia de Alberto Fernández, sin pensar que también recibió una gestión que estaba sobreendeudada, que tenía niveles de inflación del 54%? ¿Vos creés que Juntos por el Cambio va a tener ese discurso porque ese discurso lo hace mucho más favorable para el elector del 2023, o tendría que reconocer que también Alberto Fernández tomó un gobierno y una gestión con un mercado interno deprimido, sobreendeudado, con una alta inflación? Pero a ver, no desconocer la situación en la que tomó Alberto Fernández el gobierno en el 19, a ver, sería absurdo. Vamos a los datos duros y es clarísimo, bien lo dijiste. Niveles de inflación en el área de 50. Sí. Pero hoy están en el área del 100. O sea, a ver, miremos cualquiera de los indicadores y todo, la situación se agravó respecto de diciembre del 2019. De todas formas, si tomamos un ciclo más largo, Argentina ha agravado todos sus problemas hace muchísimos años. Sí. Entonces vos me decías los economistas de Cambiemos, los economistas del radicalismo. Yo creo que la coincidencia es absoluta. A ver, nos ha ido muy pero muy mal con todo el sistema laboral actual, con el sistema impositivo actual, con el sistema previsional actual. ¿Cómo no vamos a necesitar cambios? Sí, a ver, veamos cómo le ha ido, pero no miremos más al hemisferio norte, miremos cómo le ha ido a nuestros vecinos, y Argentina muestra un estancamiento permanente. Miremos Uruguay, miremos Chile, miremos Paraguay. Lamentablemente nosotros estamos estancados, entonces no, pero además por una cuestión de cómo cambia el mundo, no pretender modernizarnos me parece que es un absurdo, no pretender hacer cambios. A ver, la situación laboral donde se defienda el empleo o se promueve eso, se está atentando contra el empleo, no se está fortaleciendo el empleo. Pero por ejemplo, Lisandro, la situación previsional, ahora nosotros en Argentina tenemos regímenes jubilatorios donde tenemos personas que se jubilan a los 55 años. O sea, yo digo, esa persona se jubila, pero sí. Discúlpame, para que lo entendamos. Sí. A lo mejor nuestros bisabuelos a los 55 años eran personas mayores. Yo tengo 50, que me puedo ir a correr cuando terminemos la charla. Yo digo, la persona se jubila y se anota en CrossFit, no se anota en ir a caminar a la plaza. Entonces, ¿cómo vamos a desconocer que se requieren, además de cuestiones, insisto, de modernidad, el sistema de pensiones? A ver, que queremos y promovemos permanentemente, y lo celebro, una igualdad de género,
El sistema de pensiones muchas veces está sostenido en que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en su casa, entonces todo eso puede tener cambios. Yo creo, insisto, y vuelvo sobre tu primer pregunta, que el hacia dónde se quiere ir, a ver, en el radicalismo, cómo se va a no reconocer que se requiere una apertura al mundo. Pero eso sería una locura. Nosotros obviamente que celebramos un país integrado al mundo, porque el mundo está integrado, y a veces, y lo voy a decir con alguna cosa que probablemente muchos se dicen estos días, atribuir, no sé, cómo se van los chicos, cómo se está yendo la gente del país por la crisis económica. Y yo creo que es cierto, y por una cuestión de molestia, de enojo, de falta de perspectivas, pero también hay que decirlo, también ha cambiado el mundo. Los chicos se van del país porque el mundo es mucho más abierto. O sea, acordémonos, hace 50 años, ir al aeropuerto a dejar un familiar o a recibirlo, había que vestirse. Y hoy el aeropuerto es una terminal de ómnibus, Lisandro, ¿no? Entonces, perdón, si la alargué. Cuando no estamos conversando, pero cuando yo, por ejemplo, escucho ideas de reforma laboral de dirigentes de Juntos por el Cambio, no veo ninguna idea que tiene que ver con algo que para mí me parece interesantísimo, que es tratar de que los trabajadores trabajen menos horas, más en países que tienen niveles de desocupación que, o en el caso de la Argentina, bueno, ha bajado la desocupación, pero tiene un alto nivel de trabajo informal, a lo cual le estaría muy bien que trabajadores que trabajan menos horas, por otro lado, las empresas ingresen trabajadores nuevos que están en la informalidad, y no hay ninguna idea desde las políticas de Juntos por el Cambio cuando hablan de reforma laboral que atiendan ese tipo de temáticas, sino más bien que siempre están con un razonamiento de, bueno, pero la reforma laboral nuestra tendría que generar un mercado mucho más flexible para que el trabajador que es despedido pueda conseguir rápidamente otro trabajo, pero ninguno habla de un beneficio de que los trabajadores trabajen menos horas. No, a ver, yo creo que es un punto atendible, pero ese aspecto, digamos, hay que verlo bastante en conjunto. Hoy los trabajadores trabajan muchísimas horas porque no solo están las horas que trabajan en su empleo, ¿no? Sino que por la calidad de los salarios muchas veces tienen que volver a sus hogares y hacer sus segundos o terceros trabajos, ¿no? Por una cuestión de buscar mayor cantidad de recursos. Entonces creo que tiene que ser abordado un poquito más general a ese aspecto, ¿cierto? Hay países del primer mundo que han, caso de Francia, que han procurado problemas de desempleo, enfrentarlos con esto, con el otro día de menos horas, claro, o de menos días. El otro día estaba leyendo un artículo que decían que en países, algunos países de Europa, ya el viernes es tomado como un sábado, porque trabajan 4 días. Sí, en muchas empresas, incluso ya en Argentina eso se hace, ¿no? No sé si menos días, pero empezamos con el día casual, y luego que a veces se sale más temprano, pero insisto, más allá del detalle de la reforma, o que fuimos puntualmente al mercado laboral, animémonos a hablarnos. La reforma en sí no es mala, de hecho, insisto, nos ha ido mal en la economía con los sistemas actuales, y sobre todo porque muchos han quedado viejos. Cambió la realidad del mercado laboral, pero nosotros eso sí lo hemos hablado en la Cámara. A ver, está todo el tema del trabajo virtual, independientemente de la pandemia, por la conectividad, ¿no es cierto? Entonces, son alternativas que debemos considerar, y obviamente está la visión también más del sindicato que acepta el trabajo virtual, pero dice, bueno, regulémoslo porque casi que es un trabajo 24 horas, ¿no? Por cómo el empleado puede llegar el dueño puede llegar al empleado a través de un mail a las 4 de la mañana. Entonces, me parece que es algo, independientemente del detalle de la reforma, tenemos que animarnos a dar las reformas, y vuelvo sobre la primera pregunta porque me llamó la atención cuando me la hiciste al principio. Yo veo bastante sintonía, insisto, entre los economistas. Obviamente con diferencias, la vamos discutiendo todo el tiempo, pero así como tenemos diferencias dentro del bloque, ¿no? Cada vez que trabajamos un tema, yo con
con quienes nos dedicamos más a los temas económicos dentro del mismo bloque, muchas veces tenemos discusiones y creo que eso es sano. La semana pasada entrevistamos a la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, y ella nos decía, porque yo comencé la entrevista hablando sobre las declaraciones de Facundo Manes. Bueno, en las últimas horas Facundo Manes terminó diciendo que lo salieron, textual, me salió a matar un sistema coordinado, y ese sistema coordinado tiene que ver con todo lo que es Juntos por el Cambio, que no se referencia con Facundo Manes. Te pregunto, ¿a vos te lastimó lo que le hizo Juntos por el Cambio a Facundo Manes? ¿Cómo estás parado ante esa realidad de lo sucedido después de los dichos y de lo que dijo de el populismo institucional que se implementó durante la administración del expresidente Mauricio Macri? Sí, yo creo, a ver, me parece, sí, a mí me incomoda cada vez que tenemos discusiones públicas que las podemos tener de manera interna, son sanas que la tengamos, como te decía recién, de forma interna, pero no celebro que tengamos discusiones públicas, porque creo que se agrandan muchísimo cuando las discusiones se dan puertas afuera, ¿no? Y creo acá que tenemos una vara mucho más elevada nosotros que la que tiene hoy el Frente de Todos, ¿no? Porque el nivel de discusiones nuestro, por más que las hay, sin duda, y creo que tenemos que resolver esas cuestiones de manera interna, es de una calidad absolutamente mayor a la que tiene el Frente de Todos, y en un momento en que nosotros nos podemos permitir tener discusiones, porque no estamos gobernando, ¿no? Entonces, me parece que es muy sano que las tengamos, y como te dije al principio, de manera que si llegamos a estar gobernando, no tengamos estos tironeos, porque hoy es una discusión interna de nuestro interbloque. El día de mañana, si estamos gobernando, es una discusión del frente que tiene la obligación de gestionar, y los damnificados es la población. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Argentina? ¿Y por qué te digo que la vara está mucho más elevada? Veamos el tono de las discusiones. O sea, yo recuerdo el audio de Vallejo, y lo dijo siendo diputada, ¿no es cierto? O funcionarios de la provincia de Buenos Aires diciendo llévense al borracho, el que trajo al borracho que se lo lleve. A ver, insisto, están gobernando y a veces parece que fuesen opositores, ¿no? No puede ser el nivel de inflación que hay, se escucha en el recinto, pero todos coincidimos que no pueden ser. Pero quien gobierna tiene la obligación de bajarlo. Lisandro, ¿vos considerás que las declaraciones de Manes políticamente para el elector independiente de la República Argentina, que no está tan politizado, que no piensa ya en emitir su voto para el Frente de Todos o para Juntos por el Cambio, terminan favoreciéndolo o lo contrario a Facundo Manes? No, yo creo que toda discusión nuestra que se haga pública en esa instancia no nos favorece como bloque. Nosotros tenemos que trabajar en un sentido de unidad y buscando cuál es el mejor programa para Argentina y adherir a esos programas, trabajarlos, tener una propuesta y después, bueno, quien mejor representa al electorado, que mejor lo lleve adelante, que tenga un programa de gobierno para trabajarlo. Yo celebro, insisto, y bueno, perdón la autorreferenciación, pero así lo procuramos trabajar en Mendoza siempre, un frente con unidad, y cuando se está gobernando que no tengamos diferencias internas así fuertes, ¿no? Lisandro, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Tengan buen fin de semana. Gracias. Chau. Quien está hablando con nosotros era Lisandro Nieri, quien ha sido ministro de Hacienda y de Finanzas de la provincia de Mendoza durante la gobernación de Alfredo Cornejo, y también estuvo en los primeros años de Rodolfo Suárez, quien es el actual gobernador de la provincia de Mendoza, y ahora es diputado nacional por esa provincia, representando a la UCR dentro de la coalición Juntos por el Cambio.